el Señor nos ha traído y nos quiere hablar. Amén. El Señor nos ha traído y nos quiere hablar. Yo te voy a pedir que te pongas en pie para leer la porción de Colosenses que nos corresponde el día de hoy. Y vamos a leer, yo quiero leer en todo el contexto desde el versículo 3, que fue lo que se predicó la semana pasada. Y la semana pasada fueron los frutos del verdadero evangelio. ¿Sí se acuerdan? Que no podemos dar frutos en nuestra vida si no entendemos realmente el evangelio. Que no podemos dar frutos en nuestra vida si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, sino qué fruto vamos a dar. Hay mucha gente moralmente buena, hay mucha gente éticamente correcta, hay matrimonios que han sido fieles toda la vida, pero no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Esas obras de esos matrimonios ante el Señor no son agradables. Quiero que sepas esto. Las únicas obras que son agradables son las fundamentadas en el Evangelio para la gloria de Dios. Esos matrimonios que no conocen a Dios, o esas personas buenas que no conocen a Dios, hacen las buenas obras o se aman entre sí para la gloria de ellos mismos o para la gloria del matrimonio en sí. Y esa obra llega al Señor y huele feo. Porque la única obra, además de... La única obra perfecta fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, cuando tú y yo obramos, el perfume de nuestra obra tiene que estar mezclado con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Ojo, ustedes están dando frutos, sí, pero los frutos ¿con qué raíz? Y la raíz de la palabra de verdad. Miren cómo se los dice. Él da gracias primero y ahorita vamos a ver qué pasa de dar gracias a orar. Pasa de dar gracias a orar. Dice, damos gracias a Dios, versículo 3 del capítulo 1. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Pablo, ya saben, está dando gracias por la fe que ellos tienen en Cristo. De su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los hermanos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que son las buenas nuevas. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. ¿Qué está dando fruto? Ellos. No. ¿Qué está dando fruto? El evangelio. Para de crecer. Lo han querido oprimir. Han quitado las Biblias de los colegios. Han hecho lo que tú no te imaginas por los siglos. Mataron a Cristo para evitar el evangelio. Pero resulta que el evangelio tiene vida en sí. El evangelio somos incapaces de destruirlo. Lo han tratado de destruir 2000 años. Todos los imperios han pasado y el evangelio sigue. La obra de Cristo sigue. Si yo fuera tú, le diera un aplauso grandísimo a Dios por su obra. Entonces dice, y creciendo, y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque si el evangelio crece, nosotros tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros no nos podemos quedar como niños espirituales. Y es la oración de Pablo. Pero quiero darles el contexto. Pablo va a orar ahorita para que la iglesia en Colosas crezca, madure, deje de ser bebé. ¿Cómo tú sabes que una iglesia está creciendo? Cuando las uniones libres que hay en la iglesia empiezan a entender que es pecado y se empiezan a casar. Cuando el hombre prepotente empieza a pedirle perdón a su esposa por haberla maltratado. Cuando empezamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad. Ahí tú sabes que la iglesia es madura. No en cuántos carros tienes ni en cuánta plata tienes en el banco.
es cuánto el carácter de Cristo se manifiesta en tu vida y ese fruto le da la gloria a Dios en tu casa, en cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo los hijos tratan a los papás, cómo los hijos honran a sus padres, cómo los hijos los respetan. Papi, es que yo no entiendo por qué hasta las 10:30 de la noche, si todos mis amigos hasta las 3 de la mañana. Bueno, sujétate, mi hermano. Bueno, eso le da la gloria a Dios. Y así se ve una iglesia madura. Eso era lo que Pablo le iba a orar a Dios en el versículo 9. Pero dice, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es decir, no hay crecimiento si no hay evangelio. ¿Sí me entienden? Tú no le puedes decir a alguien que crezca y que madure espiritualmente si él no ha entendido lo que Cristo hizo por él. Estás hablando palabras y esas semillas están cayendo fuera del camino y los pájaros están comiéndose las semillas. No va a dar fruto. Solamente hay un crecimiento cuando la persona ha entendido el evangelio. Hago un paréntesis. ¿Para qué liberar de los demonios a una persona que no entiende quién es Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué esa casa va a quedar vacía y van a venir siete peores? Pero cuando mira, la liberación más anormal, más maravillosa, más poderosa, es cuando alguien entiende el evangelio y pasa de las tinieblas a la luz. Suficiente. Eso, si se lo vas a dar a él, dáselo fuerte. Es suficiente, mi hermano. Suficiente. No sé, que tenga un espíritu de depresión, entiende el evangelio. Y además que no existe espíritu de depresión, ni de ansiedad. Tengo un espíritu de fornicación, mi hermano, no existe eso, es tu pecado. Entiende el evangelio. Y el evangelio tiene que crecer en tu vida. Así ustedes lo aprendieron de Epafras y enseñamos que para que el evangelio se escuche, necesita haber un comunicador. Necesita haber alguien. Porque la fe viene por él y el oír de la palabra de él. Entonces, si nadie te predica, no vas a tener fe. Es por eso congregarse, es por eso que es bueno congregarse. Porque el pastor en YouTube no te conoce. Tú no eres miembro de la iglesia de YouTube, youtubiano. No hay iglesias virtuales, online. No hay iglesia, no existe, no puede existir. Que Dios use eso como herramienta por medio de su misericordia es otra cosa. Pero el evangelio no solamente se escucha, sino que después tienes que dar fruto. Y si tú no te congregas, ¿a quién va a ver tus frutos? La persona que está a tu lado tiene que ver a qué hueles. ¿A carácter de Cristo? Todavía hueles a tu carne, a Rubén. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Este pastor sabía cómo estaba su iglesia en Colosas. Epafras era el pastor de Colosas. Por esta razón, aquí viene lo que nos corresponde hoy. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Ven cómo Pablo pasa de dar gracias allá a orar? Entonces dice, de orar por ustedes, pidiendo, esta es la oración de Pablo, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Qué petición tan profunda, y ahorita la vamos a estudiar. Pablo no está pidiendo que seamos llenos de cosas materiales. Pablo está pidiendo aquí que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si se han dado cuenta, 3 veces en menos de 5 versículos Pablo está diciendo crece, 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 conoce,
crece, conoce, crece, entiende, conoce, crece. ¿Cuán importante es esto para el día de hoy también? Yo creo que si Pablo conociera a Alumbra, estuviera orando lo mismo hacia Alumbra. Versículo 11 dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículos 13 y 14 y terminamos. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y hasta aquí vamos a terminar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que esta palabra pueda entrar en nuestras mentes, nuestras almas, en nuestros corazones. Al que esté muerto, dale vida. Al que esté siendo desobediente, Padre, a tu voluntad, disciplínalo, Señor, o disciplínanos en amor, mi Dios, y sé atrayéndonos, Señor, con lazos de amor. Pero si nuestro corazón está orgulloso, atráenos con lazos de quebrantamiento, Señor. David dice que es gozoso el quebrantamiento siempre y cuando ese quebrantamiento lo lleve a conocerte más. Así que, Padre, entregamos nuestros corazones en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Entonces, miren esta primera parte. Vamos a comenzar desde el versículo 9. Hoy vamos a hacer como algo como de enseñanza. Vamos a ir parte por parte en los versículos para que nosotros, la misma Biblia sea la que nos enseñe, ¿verdad? Y para que nosotros podamos crecer en esta oración de Pablo. Lo primero que Pablo empieza a hacer en el versículo 9 y dice lo siguiente. Versículo 9 dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Lo primero que Pablo hace es orar. Primero da gracias a Dios en el versículo 3 y después empieza a orar. Qué lindo es esto. Esto a mí me confronta mucho, porque Pablo empieza a orar después de escuchar el informe del pastor de Colosenses, ¿cómo se llamaba el pastor de Colosenses? Epafras. Cuando él escucha el informe, Pablo lo que hace es orar. Orar a Dios. ¿Qué me está demostrando eso, mi hermano? Que cuando viene algo a la vida de Pablo por medio de un informe de este pastor, Pablo no empieza a hablar con los hermanos. Y mira, ven acá, se están levantando allá adentro de Alumbra, adentro de la iglesia entre los colosenses, personas que están enseñando mal. Pero eso debe ser el pastor que no está enseñando correcto. Epafras, ¿tú qué estás haciendo, llave? ¿Por qué tú estás permitiendo que las falsas doctrinas entren a la iglesia? No. Pablo lo primero que hace es, ¿sabes qué? Yo dependo de Dios. Yo voy a orar a Dios, porque Dios es soberano. Y mi vida, cuando recibo este tipo de noticias, que la iglesia está corriendo peligros por personas que están enseñando que la salvación también es por obras, y están metiendo el mundo secular, o sea, la mundanalidad dentro de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando en Colosas. Ellos estaban a punto, o más bien los herejes estaban tocando la puerta para meter el mundo en la iglesia. Pablo lo primero que hizo fue orar: Señor, yo dependo de ti. No depende ni siquiera de mi declaración. Es decir, miren esto, amada iglesia. Pablo no oró de esta manera: yo decreto en el nombre de Jesús que todos esos herejes ahora se van fuera. No, Pablo no oró así. Pablo lo que hizo fue: Señor,
yo voy a orar constantemente. Dice incesablemente, incansablemente, porque yo no tengo el poder. El que tiene el poder eres tú. Además, recordemos el contexto de donde estaba Pablo. Además, Señor, yo estoy preso y aunque a mí me gustaría ir, no puedo. Así que yo tengo que depender de la obra que ya tú has venido haciendo en los colosenses, y por eso mi enfoque en la oración no son ni siquiera ellos en realidad, sino el poder que tú puedes ejercer sobre ellos. La oración es depender, no declarar autoridad. Es dependencia. Y Pablo lo que estaba haciendo era depender de Dios en oración. ¿Y cuál es el contenido entonces de esa oración? Vamos a leer versículos 9 y el 9 completo. Entonces dice, el 9 completo, dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, y aquí viene el contenido. Pablo estaba orando, pero ahora vamos a mostrar el contenido. Dice, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Me llama la atención que la primera palabra que sale allí antes de conocer es lleno. Es decir, Pablo lo que estaba diciendo es: Señor, ellos están llenos. Porque acuérdense el versículo 13, ya Pablo estaba dando gracias porque Colosenses estaba dando frutos. Es decir, Colosenses, creo yo, o es lo que la carta me deja entender, era una iglesia madura. No era una iglesia como los Gálatas, rebelde. Colosenses era una iglesia madura, pero Pablo estaba diciendo: yo oro, Señor, por más. Yo oro, Señor, por más para los colosenses. Yo oro, Señor, por más y por más. Yo no solamente oro, Señor, que tú derrames un poquito de agua sobre ellos, sino que yo estoy orando para que tú llenes, totalmente llenes la jarra de sus corazones. Y yo sé que a muchos de nosotros, personas, han orado: dale más, dale más, dale más. Bueno, ese más que Pablo estaba diciendo allí no era otra cosa que el conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo la tenía clara, mi hermano. Pablo estaba orando por los colosenses, que ellos pudieran crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo lo que les estaba diciendo es: ok, yo sé que ustedes están dando frutos, pero ustedes no se pueden quedar así. Ustedes necesitan crecer, crecer y crecer. En muchas de las consejerías que hemos venido haciendo, varios de los que estamos aquí, por años, nos damos cuenta que el gran problema del matrimonio son hombres, pastores de su casa, inmaduros espiritualmente hablando. Y eso era lo que Pablo estaba evitando. Ustedes tienen que crecer, crezcan, sean llenos, pero no de plata, no de negocios, no de billete, no de amigos, no de hobbies. Ustedes tienen que crecer. Y Pablo pidió en este primer aspecto una sola cosa: crezcan en el conocimiento de Dios. No se pueden quedar como niños. El mismo Pablo lo amplió un poquito más en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Miren esto. Y mi hermano, si tú estás aquí en este lugar, yo creo, y ha sido mi oración en todas estas semanas que hemos estudiado este pedacito, yo le pedí a Dios: Señor, que esta oración que tú permitiste para los colosenses también sea la oración para Alumbra. Mi hermano, si tú estás aquí, tú llevas 25 años de cristiano y tú no has crecido en el conocimiento de Dios, hoy Dios te está diciendo: párate y deja de ser bebé espiritual, deja de ser niño y empieza a crecer. Miren cómo se lo dice Pablo a los hebreos. Bueno, Pablo no. Yo creo que fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos.
Dice el versículo del 12 al 14, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Es decir, el que se alimenta de leche, el que no crece, no va a saber cuál es la voluntad de Dios. Pastor, dime, quiero que conozcas al hombre de Dios para mi vida. Y yo, bueno, muéstramelo. Pastor, aquí está, mi hermano, ¿hace cuánto tú te estás congregando en una iglesia? No, yo no me congrego, pastor, nunca. ¿Ok? La voluntad de Dios no eres tú para ella. Pastor, ¿y tú por qué me juzgas? Bueno, yo no soy el que te estoy juzgando. Te juzga Corintios capítulo 7. Que una persona cristiana con una buena base de cristianismo no puede estar con una persona que no conozca a Cristo. Yo no soy el que te estoy juzgando. Es la palabra. No, pastor, eso fue para aquella época. Ok, bebé espiritual. Porque no sabe y no entiende o no entendemos la voluntad de Dios. Oye, pastor, pero ¿yo por qué siempre soy el primero que tiene que pedir perdón? Pero ven acá, ¿y tú quién eres? Pastor, bueno, en la iglesia me han enseñado que yo soy el pastor de la casa. Ok, tú tienes que pedir perdón primero. Pastor, ¿y por qué? Efesios capítulo 5, versículo 22 dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él amó primero. No fue la iglesia a Dios, sino Dios a nosotros. Es decir, que nosotros los pastores de la casa somos los primeros que tenemos que pedir perdón. Somos los primeros que tenemos que amar. Somos los primeros que nos tenemos que arrepentir. Somos los primeros que tenemos que servir. Somos los primeros que tenemos que dar. Somos los primeros que tenemos que proveer. Somos los primeros que tenemos que proveer y hacer como protección a nuestras esposas. Somos los primeros. Pastor, pero es que siempre lo hago. Bueno, es que la Biblia te manda que tú siempre seas el que lo haces. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice, no te canses de hacer él, porque a su tiempo siempre tienes que hacerlo. Pastor, no me gusta. Espérame un segundito. Hebreos capítulo 5, versículo 3. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en este momento? Crezcamos. Escuchen, que el hombre y la mujer que han vivido 5 años en unión libre se casen. Que el hombre que ha estado murmurando contra su esposa y adulterando en contra de su esposa, deje de hacerlo. Que el hombre que ha robado por allí por la calle y tiene un mal testimonio, deje de hacerlo. Yo oro para que Alumbra sea una iglesia madura. No me importa la cantidad de personas. Sea una iglesia madura, crecida. Que entendamos la voluntad de Dios. Podamos entender su voluntad aunque nos cueste. Podamos entender su voluntad. Dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza, escúchame bien, porque el cristianismo no es para débiles, o sea, en un sentido es para débiles delante del Señor, pero la vida cristiana, eso literalmente pega duro. La vida te va a pegar. La vida te va a pegar. Aquí dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es ser maduro espiritualmente. Pablo sabía que la falta de crecimiento espiritual es una constante fuente de error e inestabilidad en las decisiones.
Y al final causa un fundamento débil en la vida del creyente. Por lo tanto, Pablo estaba deseando que los colosenses crecieran más en el conocimiento de Dios. Pablo dice, sean llenos del conocimiento. Sean llenos del conocimiento. La palabra conocer, y miren, no hemos llegado a la palabra voluntad. Solamente estamos tomando, sean llenos. Ahora del conocimiento. La palabra conocer significa intimidad. Fue cuando Adán conoció a Eva. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole aquí a los colosenses? Mira, para que ustedes le puedan dar frente a las herejías, tienen que crecer. Y el crecimiento es conocer la voluntad de Dios. Conocer es intimar. Es decir, tú ya no puedes ser frío con la palabra de Dios. Tú ya no puedes ser frío en tu relación con Dios. Tú tienes que intimar con Dios. Si no hay intimidad, no hay vida. Mi esposa no hubiera podido quedar embarazada si no hay intimidad. Pero nosotros queremos vida o cosas sin tener una intimidad correcta con Dios. Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes tienen que crecer en una intimidad profunda con las verdades bíblicas. No importa cuánta Biblia sepas, sería bueno que supieras mucha. Pero si solamente sabes un solo versículo y ese versículo taladra tu corazón a tal punto que transforma, moldea, cambia tu manera de caminar la vida, entonces es suficiente. Y mientras más conoces, más tu vida debería ser transformada. Por eso el estudio no es como algunas denominaciones lo quieren hacer saber, que es mejor las lenguas antes que saber. Entre más conoces a Dios, más lo vas a adorar con conocimiento, más tú sabes quién es Él. Y menos vas a abrazar algunas manifestaciones temporales. Porque yo he visto a personas caerse y levantarse e ir al carro y maltratar a su esposa. Pero yo no conozco a nadie que conozca a Dios. Verdaderamente, que no es que se haya puesto una máscara, no, que conoce a Dios. Sin llegar al carro, herir a su esposa y enseguida pedirle perdón a su esposa. Pablo estaba diciendo, conozcan a Dios íntimamente. Miren lo que dice Juan Calvino. Dice, la fe no descansa en la ignorancia. La fe descansa en el conocimiento de Dios. Qué tremendo, ¿ah? La fe no descansa en la ignorancia. La fe descansa en el conocimiento de Dios. Está hablando de uno de los reformadores hace 500 años atrás. Mi hermano, este hombre se ponía enfrente de los políticos de aquella época, hace 500 años atrás en Inglaterra, donde te mataban por ser cristiano. O que este hombre conocía a Dios y sabía cuán grande era Dios y cuán pequeño eran los hombres. La Biblia dice siempre, sea siempre Dios veraz y el hombre siempre sea mentiroso. Es decir, Juan Calvino conocía a Dios y se podía meter en las esferas más profundas de la política a hablar de Dios, a hablar de la reforma protestante sin miedo, porque conocía a Dios. Otro pastor dijo, un Dios desconocido, escuchen esto, dice, un Dios desconocido no puede ser confiado, ni servido, ni adorado. ¿Qué significa eso, pastor? Pastor, me estoy sintiendo un dolor, un dolor aquí. ¿Será que me voy a morir? Mi hermano, confía en Dios.
Entre menos sepas de Dios, más grande va a ser tu problema. Entre más sepas de Dios, más pequeño se hace tu problema. C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos se han visto en las Crónicas de Narnia? En la segunda película, ahí está esta jovencita, se llama Lucy. ¿Sí se acuerdan de Lucy? La más pequeña de ella, de los hermanos. Y Lucy se encuentra a Aslan. ¿Quién era Aslan? El león. El león. Y Lucy se encuentra a Aslan y le dice: tú estás grande. Le dice Lucy, porque Lucy era pequeñita. Yo me imagino que ella en esa película tenía como 8 años, 9 años, no sé cuántos años, 8 o 9. Y le dice: tú estás más grande. Y Aslan responde: eso es porque tú estás más crecida, pequeña. Responde Lucy. Entonces, ¿no eres tú el que has crecido? Y miren esta frase. No, responde Aslan. No. Pero cada año que tú creces, me verás a mí más grande. Mientras más tú creces en el Señor, vas a ver a tu Dios más grande. Más grande. El versículo dice que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión. Lo que Pablo estaba diciendo allí era que cuando tú conoces a Dios, y ahorita te voy a decir cuál es la voluntad de Dios, cuando tú conoces la voluntad de Dios, creces en sabiduría. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, mira, puede haber un joven de 22 años más sabio que un adulto de 88 años. Cuando este adulto de 88 años nunca se ha metido en la palabra, y cuando este joven de 22 años está apasionado por buscar de Dios. Bueno, conocer la voluntad de Dios te hace sabio y te hace inteligente. Miren cómo lo dice Salmo 119 del 97 al 100. Dice: ¿cómo amo tu ley? ¿De qué está hablando allí? Está hablando de cosas etéreas. Señor, muéstrame con quién me voy a casar. No. Muéstrame, Señor, qué carro compro. No está hablando de esa voluntad. Está hablando de la ley, de la palabra, de los pergaminos, de la Biblia. Dice: ¿cuánto amo tu ley? Dice David. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántas veces? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Dice, versículo 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis, porque tus testimonios son mi meditación. Dice: entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. ¿Sabes? Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. ¿Sabes? Quiero pasar al próximo punto. Que es, este próximo punto es cortico, pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Levántame la mano. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando David estaba hablando, cuánto amo tu ley, soy más inteligente que mis enemigos, soy más sabio que los ancianos, soy más sabio que mis maestros. ¿A qué estaba apuntando David? A la ley, a la palabra. Es decir, la vida te da una sabiduría terrenal que no se puede obviar o tirar a la basura. No es buena, pero sirve. Pero la Biblia te da una sabiduría de lo alto, celestial. Es decir, mira, como se los dije ahorita, no es tan complicado. Si a ti te está enamorando, y vuelvo con el tema, porque es que pasa. Si a ti te está enamorando un hombre que no ama su palabra, ese hombre en ese momento, porque Dios puede hacer algo, bien. Pero el noviazgo no es un terreno para evangelizar. Ojo,
en ese momento no es la voluntad de Dios para tu vida. Ni siquiera ora por eso. No, es que ni siquiera tienes que orar. Tienes que ir a la palabra. Definitivamente no es la voluntad de Dios para tu vida. Definitivamente esa es la voluntad de Dios y está en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. No hay otra. ¿Amén o no amén? ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. Y aquí viene la consecuencia. No me voy a quedar allí, pero aquí viene la consecuencia. Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Como se los dije ahorita, alguien que sabe, alguien que ha crecido en el conocimiento de la voluntad de Dios va a hacer buenas obras. Tú no me puedes decir que tú eres cristiano si a ti te place, antes de entrar a la iglesia, ir al casino. Te place. Tú no me puedes decir, porque es que la salvación muestra obras. La salvación muestra el Cristo que habita en ti. La salvación te hace crecer en el carácter de Cristo. Es decir, cuando yo no conocía a Cristo, yo trataba a mi esposa de una manera. Pero mientras más estoy conociendo a Dios, yo tengo que ir mejorando todos los días de mi vida el trato hacia mi esposa. El fruto se tiene que ver. ¿En dónde, pastor? Bueno, aquí dice, en todos los lugares. ¿Cómo haces tus negocios? ¿Qué haces cuando te para un policía? ¿Qué haces? Si tu respuesta es, hey, ¿cómo vamos ahí? No has crecido. Pero si tu respuesta es, ¿sabes qué? Fallé. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, mi hermano. Y aunque pienses, sí, no, ir al patio, esto, lo otro, son como 3 días, 4 días, 5 días, los papeleos en Colombia son eternos. Bueno, haz lo que tengas que hacer. Yo confío en el Señor. Ese tipo de frutos demuestra un corazón que ha sido regenerado y transformado. Y así, desde allí, todo lo demás. ¿Cómo termina entonces Pablo esta sección de su oración? Y ya estamos terminando. ¿Cómo termina? Versículo 11. Dice, está aquí arriba, dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos. Y miren las palabras de Pablo, cómo las usa. Dice, rogamos que ustedes tengan fuerza. Dice que sean fortalecidos con todo poder, redundancia aquí, según la potencia, poder y poder, con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los colosenses no podían vivir la vida sin estar cimentados y fundamentados en el poder de su gloria. ¿Qué significa esto, pastor? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Iglesia, algún día tú vas a estar débil. Algún día tú vas a fallar. Algún día tú vas a luchar con tu pecado y tu pecado te va a vencer. Algún día tú vas a ver a tus hijos irse en obras pecaminosas. Algún día la enfermedad te va a tocar y te va a dar duro. Otro día tu esposo o tu esposa se va a poner terca y va a dormir en otra casa que no sea, por favor, pero por lo menos en otro cuarto. Entonces la vida cristiana no es fácil. Vamos a ver injusticias, pero en medio de nuestro caminar como cristianos hay algo. Te van a intentar robar. Te vas a estrellar en un carro, como todo lo que te pueda pasar. Pero en medio de tu vida cristiana,
hay algo que te va a sostener. Dice allí, sean fortalecidos mediante el poder de la potencia de su gloria, de Cristo. Miren cómo lo dice Pablo, y es hermoso esto. Ustedes se saben esta parte, 2 Corintios 12:9. Dice, y recuerdan que Pablo estaba luchando con aguijones en su carne. Miren cómo responde el Señor. Dice, Dios me ha dicho, ¿qué dice? Te basta mi gracia, porque ¿qué? Mi poder, ¿sé qué? Cuando tú estás caída y no puedes más. Mira, ayer escuché a uno que fue pastor mío hace mucho tiempo atrás, año 99, 2000. Y él decía algo y me llegó. Él decía, en un ring de boxeo, cuando alguien tira la toalla, nunca es el boxeador. Siempre es el entrenador. El entrenador es el que dice, están acabando con el mío, tira la toalla. Pero nosotros tenemos un entrenador que nunca va a tirar la toalla con nosotros. Nunca. Si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. Él jamás va a tirar la toalla, no importa cuántas veces tú te equivoques. Porque Él sabe que Él mismo es el que te está sosteniendo. Ahí dice, te basta mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder, no tu poder, dice, porque mi poder se perfecciona cuando tú quieres tirar la toalla, yo no la voy a tirar por ti, yo te voy a sostener. ¿Qué más dice? Y dice entonces, cuando el poder sea perfeccionado en nuestras debilidades, en Colosenses, volvamos a Colosenses 11. Colosenses 11. Dice aquí dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia. Es decir, nosotros solamente vamos a perseverar en la vida cristiana si estamos fundamentados en su poder. Y solamente vamos a vivir, dice, perseverancia y paciencia. Solamente vamos a vivir en paciencia si estamos cimentados en su poder. Pero hay algo más. Él dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Es decir, en la vida cristiana, y Pablo vuelve atrás, en la vida cristiana, cuando tú le pierdas sentido a esta vida, recuerda que eres peregrino. Que esta vida no es lo único que Dios tiene destinado para tu vida. Que hay una mejor vida, Apocalipsis 21, donde ya tú no vas a llorar más, donde ya no va a haber más cáncer. Entonces cuando tú estés caminando, caigas, el poder de Dios te levante, perseveres con paciencia, hay un gozo en tu corazón que dice, Señor, yo estoy seguro que esta vida y este sufrimiento no se va a comparar con las glorias que tú tienes destinadas y preparadas para mí en la eternidad. Así es que tenemos que vivir. Y termina entonces la enseñanza o la oración. Termina con los versículos 13. Dice, ok, vivan fortalecidos con mi poder, enfocados en el futuro, no en el presente. El 13, porque como consecuencia de, o la causa de, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Será que se pueden poner en pie y terminamos explicando esta última parte? Miren, qué oración tan profunda la de Pablo, ¿verdad? Yo oro para que nosotros oremos esta misma oración entre nosotros. Y no quiero terminar esta enseñanza sin notar este último punto.
Dice, porque Él nos libró, es decir, y hago un recuento. Pablo oró por que la iglesia en Colosas creciera en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que fuera sabia, inteligente, diera frutos visibles. No es que yo soy cristiano, pero ¿quién sabe? Bueno, no yo. No. Frutos visibles, frutos visibles. Y que recordó y le pidió a Dios que la vida cristiana no es sencilla, hay debilidades, pero que vamos a ser fundamentados o sostenidos por su poder, por la potencia de su gloria, por el Espíritu Santo mostrándonos siempre a Cristo, que es la imagen de la gloria de Dios. Y también mirando hacia la eternidad. Y Pablo termina diciendo, ¿por qué? Y aquí está el Evangelio. Porque Él te libró del dominio de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué significa esto, amada iglesia? En la vida diaria se te puede olvidar todo. Olvídate, si tú quieres, que tú tienes vida eterna. De pronto no vas a sentir el poder de Dios enseguida, de una. De pronto la enfermedad te va a dar y te va a dar y te va a machacar y te va a machacar. O las circunstancias de tu vida te van a machacar. Pero hay algo que es el causante de que el cristiano pueda vivir en medio del sufrimiento de forma gozosa. Y es recordar que somos hijos de Dios. Y es recordar en medio de tu vida que Dios te sacó del dominio de las tinieblas. Que ya tú no estás más subyugado a Satanás, sino que Dios te trasladó del dominio de las tinieblas a el reino de luz, al reino de Cristo. Y lo último que dice Pablo en su oración: recuerda que tú has sido perdonado, que tú has sido redimido. Es decir, nunca se te olvide el Evangelio. Alguien decía, todos los días me tengo que predicar el Evangelio. Martín Lutero dijo esto: todos los días me tengo que predicar el Evangelio, porque todos los días se me olvida, o todos los días lo necesito. Mi hermano, cuando yo no me siento amado por mi esposa, que hay momentos, mi descanso está en que soy amado por el que nunca me va a dejar de amar. Cuando yo no soy perdonado por mi esposa, que es la persona más cerca que tengo, gloria a Dios, mi descanso está en que he sido perdonado eternamente. Entonces se me puede estar olvidando las fuerzas de Dios, que tengo una vida eterna, pero cuando yo recuerdo el Evangelio y lo aplico a mi vida, yo digo que se vaya todo, mi hermano, pero que no se me olvide nunca lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Vamos, cierra tus ojos. Pídele a Dios. Órale como Pablo le oró. A Dios, a tu Padre. Tu Padre está aquí.